Acaba usted de dejar la legislatura en la que fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Usted ya fue presidenta del PRI, usted conoce las entrañas del PRI, conoce también ya la iniciativa, leí que escribió justamente sobre esta iniciativa presidencial, pero pues el PRI está en una encrucijada, no solamente por lo que el presidente le ha planteado, si está con Salinas o con el pueblo, con las empresas o con el pueblo, y en ese sentido, siendo el PRI el factor, el bisagra en el Congreso para que se apruebe o no esta iniciativa de reforma constitucional, pues sí, le da una enorme relevancia a este partido. ¿Y usted cómo ve lo que está haciendo su dirigente nacional y si efectivamente el PRI va a avalar esa reforma con los costos que eso implica para su alianza con el PAN? Está en la encrucijada entre hacer alianza con el pasado o hacer alianza con el futuro. Y hacer alianza con el pasado significa avalar una reforma que lleva al país, lleva al sector energético y particularmente a la gran empresa pública que es la Comisión Federal de Electricidad, hacia el tiempo en que única y exclusivamente el servicio de energía eléctrica en su totalidad, en todas sus fases, era proporcionado por el Estado. Un servicio de energía eléctrica que cada vez quedaba más pequeño para el tamaño de la economía, para las exigencias de expansión de la red eléctrica a todo el territorio nacional, y que la empresa pública, también con un subsidio fuerte del gobierno, podía ofrecer tarifas aparentemente de apoyo a las familias, a las empresas, pero que a final de cuentas venía mediante el déficit fiscal a repercutir negativamente en todos. Este debate comenzó a desgranarse, como ustedes saben, desde 1992, cuando aparecieron las primeras empresas que entregaron a la Comisión Federal de Electricidad las termoeléctricas bajo el esquema de llave en mano, y posteriormente, mediante reforma a la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, aparecieron las primeras empresas de autoabastecimiento. Son aquellas que ahora se conocen como los contratos legados. El legado justamente es de antes de 2013. En 2014 cuaja la reforma energética y en los siguientes meses se establecen las reformas a las leyes del servicio de energía eléctrica y a la ley de la industria eléctrica, para hablar específicamente de esta gran empresa de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero reiterar una cuestión que no por sabida la tenemos siempre presente. Estamos hablando de la generación de energía eléctrica, porque la transmisión, la distribución siguen siendo exclusividad del gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad. Electricidad que se genera por cualquier fuente en cualquier parte del país es transmitida en la red que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Y eso quedó firme en la reforma de 2013. Pero hubo otro elemento también muy importante que tiene que ver con la producción de lo que ahora denominamos energías limpias, es decir, todo aquello que representa un compromiso con las metas para combatir el cambio climático, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Esto quiere decir proyectos eólicos y fotovoltaicos. Seguimos en el terreno de la generación de energía eléctrica. La reforma del presidente López Obrador, que mandó ahora a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, no es una sorpresa. En la legislatura anterior tuvimos 3 episodios importantes. El primero de ellos fue un acuerdo por el cual la Secretaría de Energía pretendió trastocar el orden por el cual el SENACE toma la energía de las fuentes, en que primero toma la más barata para integrarla al sistema nacional y va sucesivamente hasta llegar a la energía más cara, que generalmente es la más contaminante porque es la que se produce a partir de combustóleo. Este acuerdo fue controvertido, fueron amparados diversas empresas que se veían dañadas por esta forma de entrar la energía eléctrica a la red nacional. Pero después vino la reforma a la ley del servicio de energía eléctrica,
justamente con este propósito, que con la mayoría simple que se requiere para reformar una ley, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado lo lograron. Hay, por cierto, una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia. Después vino también la reforma a la Ley de Hidrocarburos para sacar del mercado a aquellos importadores de gasolinas que ya tenían establecidos sus centros de acopio y transferencia para poder ser una alternativa a las gasolinas que produce Pemex, pero que también importa Pemex. También esta legislación está controvertida mediante acción de inconstitucionalidad y numerosos amparos. Viene la reforma constitucional que contiene todos estos elementos. Nadie está cuestionando el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La cuestión es si la fortalecemos con esta alianza con el pasado, eliminando a toda su competencia posible en la generación y dejando que obligadamente se tenga que adquirir la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que es energía más cara y muy contaminante, porque cada vez y lamentablemente en mayor grado depende del combustóleo. Por cierto, Álvaro, Alejandro, vale la pena señalar la estrecha relación que hay entre la creciente producción de combustóleo, que como ustedes saben es un subproducto de la refinación de gasolinas que se usa o se genera cuando no se tienen las plantas coquizadoras. Por cierto, 3 de las 6 refinerías de Pemex no las tienen, y porque el petróleo crudo pesado mexicano produce en este proceso mucho combustóleo. Bueno, pues estas plantas serían las que predominarían en la producción desde la visión que tiene el presidente de la República, esta visión del pasado. Pues, pero de todas maneras tendremos que regresarnos al pasado, Dulce María Sauri, porque venimos de allá y le acabamos de heredar a Enrique Peña Nieto una deuda de 436,000 millones de dólares de la Comisión Federal de Electricidad, y esa no viene de otro lado más que del pasado, y en el pasado pues está el PRI, también el PAN, pero pues, sobre todo está el PRI. Y también pareciera como que ahora nos da miedo darle tareas al Estado, como si en el pasado el PRI no hubiera hecho grandes proezas, Dulce María. O sea, hubo proezas del PRI. Agarrar y poner un foco en el último pueblo, como lo hizo la CFE en su momento, es una proeza loable. Y ahora queremos entregar a un sector como este, disminuir a la CFE hasta convertirla en nada, como sucedió en estos últimos sexenios, para endeudarla, someterla y casi desaparecerla para entregarla como fierro viejo a los privados. Eso es, en los hechos, lo que hay que analizar del pasado para poder tomar decisiones sobre el futuro, Dulce María. Absolutamente de acuerdo en que hay que analizar el pasado, pero no significa volver al pasado. Esa es la enorme diferencia. Y es cierto, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, fueron las empresas que hicieron esta gran hazaña. Déjeme antes, es que tenemos que volver al pasado, porque nada más este año, le doy el dato de lo que vamos a pagar por las deudas que nos dejaron, 62,000 millones de dólares. Eso es lo que se va a pagar nada más por la CFE. Es decir, claro que tenemos que volver al pasado, porque ahí en el pasado está el costal que nos dejaron. Y si no atendemos esas deudas, pues entonces, ¿qué hacemos? A ver, mire, déjame decirle una cosa, Alejandro. No le voy a controvertir las cifras, porque no las traigo perfectamente claras, como acostumbro cuando hago una aseveración categórica. Pero sí le puedo decir, y es fácil de consultar, que en los últimos 5 años, hasta este año último, la Comisión Federal de Electricidad generó utilidades remanentes, porque es una empresa pública, no tiene utilidades, sino remanentes. Y esto fue quebrado a partir del año 2020 por una serie de decisiones de política equivocadas. Y vuelvo a insistir en una cuestión, Alejandro. Estamos hablando de la generación, porque una empresa pública fuerte es la empresa pública que controla toda la transmisión nacional. Es fundamental para la integración del sistema nacional que la Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública, siga controlando el sistema de transmisión nacional, siga controlando la distribución. El terreno donde está la controversia es en la generación, donde la Comisión Federal de Electricidad compite con los particulares que generan en termoeléctricas, que generan en plantas de fotovoltaicas, es decir, de energía solar o eólicas. Y también hay de geotermia. La Comisión Federal de Electricidad tiene la exclusividad sobre las plantas hidroeléctricas. Por cierto, me parece muy adecuada la determinación de la Comisión de invertir
en rehabilitación y mejoramiento de las plantas hidroeléctricas para que aumenten su entrega de energía al sistema nacional. Es la energía menos contaminante y más barata. Luego le sigue la energía eólica. Entonces, estas cuestiones están, desde mi perspectiva, fuera de discusión. O sea, la empresa pública tiene que ser fuerte y vigorosa. Lo que tenemos que analizar de cara al futuro es si la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener otra vez la exclusividad de la generación. Y yo considero que la respuesta es no, no la debe de tener. ¿Debe mantener la regulación? Sí. ¿Y debe mantener la exclusividad en transmisión y distribución? Sí. Bueno, pues Arnold Magnífico lo ha repetido una y otra vez, que con las hidroeléctricas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, con esto serían las energías más limpias que tienen y las más baratas. ¿Por qué? Porque se va a empezar a hacer como el molino de estar agarrando agua y dar vueltas y así empezar a generar energía y de ahí surtir a la mayoría de la Comisión Federal de Electricidad, porque nomás tienen... de 6 tienen una o dos turbinas cuando mucho, en vez de las 6 ya prendiendo las 6, pero esto es con base de agua y por eso también se está inunde allí en Tabasco, porque como no dejan que la presa se desahogue por estar dándole vueltas y vueltas, por eso llueve. Y como la presa está hasta arriba, se empieza y se desborda, y por eso están las inundaciones y le echan la culpa. Ay, es que el presidente inundó, ay, es que el presidente... Y no, esas energías baratas, costaría más barato y sería mucho mejor que cuáles energías del combustible. Ahora, ¿se puede también generar energía con combustible? Sí, se está fabricando, sí, y también se puede utilizar y puede ser el relleno con la del combustible. Ahí están las consecuencias que está pasando, por ejemplo, en Europa, que no midieron esto, en China que no midieron esto, que se fueron totalmente por las energías limpias, que no hubo viento, no sabían qué onda, que no hubo viento, no empezó a dar y pum, vino el bajón y ya no se prepararon toda Europa para esto y pum, pues ahora están pide gas a lo que viene siendo Rusia y le van a echar la culpa a Rusia. No, es que Rusia, pero sin embargo toda Europa no se protegió en contra de eso porque pues está la alta demanda del gas y más aparte Iberdrola ha aumentado hasta el 570% en este año, tan solo lo que va y todavía quedan estos meses de aumento a la electricidad. Entonces pues es que yo no entiendo, es que esa fuerza es darle esto a la Comisión Federal porque tiene todo, tiene tanto como para hacerlas limpias, como para usar el combustible, como para usar el gas, como para usar el carbón. Pero pues AMLO le va a dar prioridad a la energía limpia y ya después le va a dar a lo del carbón y a lo del combustible. Pero pues están aferrados porque son grandes intereses y pues no sabemos si aquí la Dulce María Sauri pues tenga algunos intereses, que yo me imagino que sí, algún familiar, algún amigo, cosas así.